Muy buenas, bienvenidos a otro de mis vídeos. Y bueno, a continuación del vídeo que hice hace unos días, que estaba preparando la moto para la revisión de los árboles de levas y relaje de válvulas, pues hoy ha llegado el día. Por problemas logísticos, tuvimos que demorar el proceso porque, como comenté en el vídeo anterior, viene Gus a echarme una manita con este proceso. Todo y que creo tenerlo bastante claro y muchos de vosotros me disteis muy buenos consejos a través de los comentarios, pero he preferido que una persona que está habituada a hacer esto, pues que me supervise, y mañana es el día. Mañana viene Gus. Tengo ya el setup aquí preparado, luces, trípodes y toda la mandanga. Y bueno, realmente soy optimista, creo que irá todo bien, haremos relaje de válvulas y ya está. Pero realmente, siendo realista, creo que la posibilidad de que pueda encontrarme los árboles de levas tocados, afectados, pues existe. Entonces, bueno, redoble de tambor y nada, me dispongo a desmontar y nada, dentro vídeo. Bien, pues ya hemos quitado la plástica, así, pim, en un momento. Entonces, ahora voy a quitar el depósito. Si nunca habéis quitado el depósito, pues veréis que es una tarea bastante sencilla, pero que tenéis que tener en cuenta un par de cositas y os las voy a explicar ahora a continuación. Bien, lo primero que vamos a hacer a la hora de desmontar el depósito, perdonar el movimiento de la cámara porque la llevo en la mano, me echo un poquito al suelo, y es cerrar los grifos, ¿vale? Giramos en sentido de las agujas del reloj. Cerramos este y a su vez cerramos el otro, a ver si soy capaz de encontrarlo, que está aquí, ¿vale? Bien, tenemos los grifos cerrados. Tened en cuenta que tendremos que soltar esta goma y la del otro grifo, y cuando la soltemos, de aquí nos va a caer gasolina. Pero previamente tenemos que desconectar, aquí está mi bomba, que yo llevo un protector, ¿vale? Y tenemos que desconectar este cable, esta conexión que lleva un raco rápido aquí. Y por la otra banda tenemos que desconectar este otro, este de aquí. A ver si soy capaz, aquí, ¿vale? Aquí tenemos la pestañita, lo sacamos, hemos cerrado el grifo y tiraremos de esta pestaña hacia afuera y ya quedará el depósito por debajo liberado. Una vez con eso liberado, tenemos que venirnos aquí, a ver, venimos aquí y desconectamos el raccord de la bomba. Entonces, este raccord, veréis que tiene ahí una pestaña verde. Esa pestaña hay que bajarla hacia abajo. Y una vez que, ¿veis? Yo ya la he bajado hacia abajo. Y una vez hacia abajo, hacer un movimiento un poquito delicado bajando este otro tubo hacia abajo y tiráis de aquí. Yo con una mano no puedo hacerlo, tengo la cámara en mi mano derecha y con la mano izquierda no puedo, pero va así. Ahora intentaré grabarlo de otra manera. Y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es soltar este tornillo de esta banda, el de la otra banda, los dos tornillos superiores, y tenemos que soltar todo el tapón del depósito, que para eso tenemos que abrirlo, que ahora os lo enseñaré, y soltar estos dos tubos, que yo los tengo reforzados y ahora os explicaré por qué. Bien, me dispongo a soltar. Para ello, primeramente vamos a necesitar que esté el tapón abierto. Yo abro y lo dejo así, encajado, ¿de acuerdo? Más que nada, que no corramos el riesgo de que un tornillo se nos vaya para abajo. Y veréis que hay 3 tornillos largos y 3 tornillos cortos, y están intercalados. Ahora no recuerdo cuál es cuál, pero veis, este es un tornillo corto que digamos que sería embellecedor. A continuación, uno largo, que este realmente sí que está, digamos, apretando. ¿Veis? Tornillo largo,
apretando lo que es el tapón contra el depósito. Y ya lo tenemos fuera. Hacemos un tironcito y ya está, el tapón fuera. Entonces, consejito, cuando hagáis esto, cogéis un trapito, le hacéis una maraña y tapáis la boca. Y así evitaréis que os entre polvo, que se os caiga un tornillo dentro, cualquier cosa. Entonces aquí hay los dos tubos estos, uno es el del canister y otro es el del sobrante. Estos tubos van metidos a presión. Como veis, yo tengo aquí lo tengo reforzado con un macarrón de estos retráctiles. Porque, ¿qué pasa? Que a la hora de quitarlo son muy puñeteros, van cogidos bastante fuerte y cuesta un poquito de quitar. Los puedo soltar. Veréis que están marcados. Uno, el de la izquierda, es el A, que está marcado con una A, y el de la derecha es el D de Dinamarca. Y, pues bueno, esto es con un poquito de maña, que seguramente ahora yo pues me volveré a cargar el macarrón, así que si me lo cargo, pues ya lo pondré otra vez. Y es coger y tirar hacia atrás. Y este es el motivo por el que tengo un macarrón retráctil reforzando la goma, porque al tirar con los alicates, pues muy posiblemente dejes una marca, te lo cargues y por ahí empiece a entrar aire y se líe parda. Vale, ya está fuera. Ya tengo los dos fuera, así que ahora me voy abajo a soltar los tubos, voy a poner un cartoncito para que el sobrante de gasolina pues no me la líe muy parda. Y ahora os enseño la extracción. Bien, ya hemos soltado el tubo de gasolina, hemos soltado el conector de la bomba de este lado, por el otro lado exactamente igual, ya está el tubo sacado. Lo que os digo, de aquí goteará gasolina, siempre. Ya hemos soltado aquí y ya hemos soltado previamente también los tornillos que soportan en el depósito, laterales y superiores, y ahora os enseñaré nada, simplemente es un tironcito hacia arriba. Tener cuidado porque aquí hemos quitado las gomas superiores, que ahora os la enseño, y en cada agujero hay otra goma que ahora cuando levantáis el depósito hacia arriba tienden a caerse. Así que ir con cuidado porque yo alguna vez ya se me ha caído alguna y me he vuelto un poquito loco buscándola. Lo que os decía, el conector de la bomba de gasolina, yo ya lo tengo suelto. A ver si enfoco, aquí, ¿lo veis? Ya está suelto. Y aquí, ahora os diría también que pongáis un capuchón o algo. Yo utilizo un retráctil más que nada porque no me interesa nada que entre polvito o cualquier impureza por aquí, porque esto va directamente al sistema de emisión. Y entonces, pues mientras realizo el trabajo, pues ahora cogeré un macarrón retráctil y lo pincharé aquí y se quedará ahí. Pequeño consejito. Cuando tengáis que quitar el depósito, si puede ser, no hagáis como yo y repostéis el día anterior, porque interesa, más que nada por una cuestión de practicidad, que el depósito cuanto más vacío esté, menos pesará. Yo reposté hace 2 días, de manera que debo tener el depósito medio o 3/4, y pues ahí tienes pues 10 o 12 kilos más de peso que a la hora de tirar del depósito hacia arriba pues se va a notar, o sea que hay que ir con cuidadito. Así que nada, veis cómo va yo. Ya como digo, ya está todo suelto y ahora simplemente cogemos y con cuidado, sobre todo cuidado con el raco, mira, ¿veis? Ya se había soltado una goma. La otra goma, a ver si quiere salir. Estas son las gomas que os decía, aquí las tenéis. Y ahora con cuidado tiramos hacia arriba de no llevarnos y no dañar el cable conector, o sea, la manguera conectora de la bomba. Ya han caído los dos tapones y ya tengo el depósito fuera. Ahora a ver cómo lo pongo. ¿Veis lo que os digo? Ahora me han caído las dos gomas, he recuperado una, la otra no sé dónde cojones se ha ido a parar, pero bueno, que ahora lo encontraré. Así que nada, voy a ver si la encuentro. Bien, pues ya hemos sacado el depósito, os lo enseño, por si no lo habéis visto nunca. Esto es el depósito, esta es la manguera y el racor de la bomba de gasolina. Vale, la bomba la tenemos ahí abajo incrustada. Este cable lo tuve que cambiar hace poco porque, como veis, por aquí roza, ahora os enseñaré dónde.
y me creó un desgaste y al final se me agrietó y lo cambié hace poco. Nos volvemos un poquito a la moto y os enseño. Problema tipiquito de nuestra KTM, que es que suda un poquito de aceite por la junta de balancines, concretamente por ahí. Supongo que lo podéis apreciar, que está un poquito desgastado y como veis, pues por ahí va chorreando un poquito, chorreando, sudando, ¿vale? Y ahí está. Por el otro lado, pues efectivamente exactamente igual. ¿Veis? Esta zona de aquí y esta zona de aquí. Y como suda un poquito de aceite. Entonces, antes de que me venga cualquier hater a decir que mi moto está muy limpia y que poco campo ha hecho la moto, estas son cositas que no debería decir, pero como estoy en YouTube y estoy expuesto a una opinión pública, pues os lo explico. Esta tarea que os estoy mostrando yo la hago de vez en cuando y cada vez que desmonto limpio exhaustivamente hasta el último recoveco de la moto. Y es por esto que mi moto está así. Que mi moto hace más campo, hace menos campo, no sé qué. Mira, es que realmente yo no tengo el canal de YouTube para demostrar a nadie si hago mucho o poco campo. O sea que hago el campo que hago. Y hago bastante, pero hoy la cosa no va de a ver quién la tiene más larga, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué toca? Pues ahora toca desplazar este módulo hacia arriba, el módulo de la batería, la centralita, y este es el módulo del ABS, que nos va... Tenemos que hacer un poquito de sitio, porque entre otras cosas, pues tenemos que sacar las bujías que están ahí, ¿vale? Ahí hay una y en el otro lado hay otra, y necesitamos un poquito de espacio, porque tenemos que soltar esos tornillos, ese tornillo, los 4 tornillos, 2 de este lado y 2 del otro, para levantar la tapa de balancines. Y a partir de ahí yo creo que haremos el relaje de válvulas y podremos observar cómo están los árboles de levas. Si vemos que pues no lo podemos apreciar correctamente, pues levantaremos los puentes que están debajo y ya pues miraremos a ver. Pero a priori, levantando ahí, debería ser suficiente. Bueno, pues ya hemos soltado las pipetas de las bujías todavía las tengo dentro, ¿vale? Hemos ido siguiendo escrupulosamente el orden que nos indica el manual de taller. Hemos tenido que soltar también la caja de la batería, no sé si lo veis aquí, caja de batería suelta. El módulo del ABS también lo he tenido que soltar. En el manual de taller no indicaba que había que soltarlo, pero es que se me ha hecho muy difícil tirar de la pipeta. Ahora os la enseñaré por otro lado. ¿Veis? Ahí hay una bujía y en el otro lado ahí tenemos la otra. Entonces me voy hacia el otro lado y os enseño. Bueno, pues aquí 3/4 de lo mismo. He tenido que soltar porque si no la pipeta con la distancia que tiene subía hacia arriba, me tocaba con la base del módulo del ABS y era imposible, no salía. Entonces he tenido que soltarlo, que eso no lo pone, como digo, en el manual de taller. Hemos soltado la toma de la tubuladura de escape de aire. Dice que es esto, que va aquí, que va con una chapita que la tengo allí. Hemos soltado todas las conexiones. Afortunadamente, pues las conexiones, pues cada una es diferente, o sea que no va a haber aquí ningún problema. Tranquilo, que no la vas a liar. Y por ahora ya lo dejo así, a la espera de que mañana venga Gus. Bueno, pues como podéis ver, siguiendo las instrucciones del libro de taller, realmente no tiene ningún secreto. Es laborioso. Yo os recomiendo, ahora os lo enseñaré, venimos por aquí, a ver si soy capaz. ¿Veis? Yo con taponcitos de quitagrasas y sprays y demás, pues me voy haciendo una pequeña guía de los tornillos que coloco, de los tornillos que saco, los voy organizando ahí, de manera que a la hora de montarlos pues no me monte un follón, que no vaya a ponerlos todos juntos y luego no sepas cuál es cuál. Entonces, bueno, aquí paro por ahora y nada, mañana por la mañana, cuando venga Gus, pues nos pondremos, ya seremos 2, grabar va a ser bastante más fácil y nada, mañana el día de... Hasta mañana. Bueno, para vosotros va a ser de aquí un ratito, pero para mí va a ser hasta mañana. Bueno, pues aquí estamos por fin. Preséntate, diles algo a esta gente. Algunos lo debéis conocer de su canal. Si veis el mío, pues el suyo lo veréis seguro, porque él sí que realmente se dedica a hacer estas cosas. En motos, en otras motos, ¿no? En todo tipo de motos.
y hoy vamos a hacer el reglaje de válvulas de esta Academia Adventure 890R. Y vamos a dejar a Tony tranquilo viendo esos árboles de levas. Bueno, pues ahora ya nos metemos en proceso y que sea lo que tenga que ser. Bueno, Agus, ahora ya estamos soltando lo que sería la tapa de la junta de balancines, ¿no? Hay que soltarlo antes, porque si no, no vamos a ver lo que hay dentro. Y no tiene mucha complicación, son 4 tornillos y ya está. Vale, puedo grabar. Bueno, pues redoble de tambor, primera prueba, Gus, veredicto. Están bien, ¿vale? Por lo que me comentabas... ¡Sí! Por lo que comentabas que es un fallo que ha ocurrido en algunas unidades, los árboles de levas se desgastan por la parte superior. Entonces, se podrían medir con una herramienta para ver si la altura es correcta. En el manual tampoco pone cuál es la altura realmente, pero ya se ve comparándolo con otras imágenes de otros árboles de levas que no tienen ningún tipo de desgaste. Además que en la parte superior se vería claramente una zona con muchísimo más brillo que el resto y perderían esta forma que tienen, se quedarían totalmente redondos. También Tony hubiese notado una falta de prestaciones seguro, porque cuando ocurre eso las válvulas abren parcialmente o, ya si es muy grave, ya ni abren. ¡Qué alivio más grande! Ahora de todas maneras vamos a revisar los del otro lado, pero vamos, que esto ya es un preludio de que la cosa va bien. Sí. Ahora voy a girar el... Vale, y lo más posible es que eyecte aceite, ¿no? No estás tan fuerte, tío. Vale, le doy... Poquito a poco, despacio, despacio. Es despacio. ¿Ves sujetándolo? Poco a poco, poco a poco. ¿Vale? Para. Vale, ¿qué estamos haciendo ahora, Gus? Estamos calando el punto muerto superior del cilindro número 1, que es el cilindro de la izquierda. Los cilindros siempre van numerados de izquierda a derecha y el... Izquierda en orden de marcha, ¿no? Sí, en orden de marcha. Vale. Entonces, el Ahora número vemos uno es el aquí izquierdo. una pequeña muesca. Es así, tiene que quedar justo alineada con el plano. Vale, pues le queda un poquito. Entonces aquí tiene que tener entre 0,10 y 0,15. La de 0,10 pasa, normalmente quedan pisadas. Así que, La 0,10 pasa, nos vamos a 0,15, ¿no? sí. 17. 0,15. Y 0,15 no pasa. Entonces, si 0,15 no pasa, quiere decir que está dentro de tolerancia, ¿no? Claro, está entre 0,10 Y 0,15. y 0,15. Bien, entonces, como está entre 0,10 y 0,15, significa que está dentro de tolerancia, o sea que el reglaje es correcto. Esa está bien. Vamos a medir. Y ahora vamos a mirar el reglaje de la escape del cilindro 1. Metemos la galga de 0,15. La holgura debe estar entre 0,15 y 0,20. 0,15 pasa y nos vamos a 0,20 y no pasa. Y 0,20 no pasa. Así que está dentro de tolerancia. Si no estuviese dentro de tolerancia, entonces habría que cambiar una pequeña pastilla calibrada que hay en el interior, que se encuentran en recambios y tienen distintos espesores. Y con eso lo que se hace es ajustar esta holgura que estamos midiendo. Si lo habitual es que las válvulas estén pisadas quieren decir que aunque la leva no esté accionando la válvula, no hay holgura. Entonces lo que hay que hacer es poner una pastilla pues, más pequeña, más estrecha. Para eso lo que hay que hacer es desmontar los puentes, los árboles de levas, levantar estos empujadores que tiene aquí, que en inglés lo podéis encontrar como finger followers, es la variante moderna de empujador, y se levanta y se pone la pastilla, se sustituye la pastilla que tiene, se quita la existente y se pone otra más finita. Se vuelve a montar todo y se vuelve a medir para asegurarnos de que está correctamente. Para hacer el cálculo lo puedes hacer, o se puede hacer a mano, pero también nosotros tenemos un calculador en G-Academy dentro del curso de ajuste de holgura de válvulas que explica precisamente cómo hacer todas estas operaciones de inicio a fin. Perfecto, tío. Perfecto. Estoy súper contento. Bueno, vamos a medir los demás. Ahora ya es hora de montar la tapa y ponemos una fina capa de silicona para juntas
Aquí la veis de color rojo, pero realmente es bastante fina, ¿eh? Antes de poner la junta propiamente dicha. Claro, previamente, claro, hay que quitar los restos de junta anterior. Las partes más delicadas, desde luego, son estas zonas, que es lo que llamamos las bañeras, y la parte delantera. La parte delantera, a ver si ahora soy capaz de enfocarlo. Incluso en mi moto veréis que hay bastantes restos de que había sudado. ¿Veis ahí? A ver si enfoca ahí. Que había sudado. Entonces ahí conviene pues que esté bien selladito. Si me quito las gafas queda mejor, pero la junta va a quedar mal puesta. Así que vamos con las gafas. Juntas de las bujías, la referencia os la dejaré por ahí apuntada, pero es esta que veis aquí, y son estas juntas. Las viejas estaban por aquí, ahora no sé dónde las he puesto. No tienen forma. No tienen forma, a ver. No tienen forma. ¿Por qué hay que cambiar las juntas? Juntas de las bujías. A ver. Porque la tapa va apoyada encima, entonces las juntas viejas seguramente ya están deformadas por la presión que ha hecho, igual que las juntas de los tornillos de la tapa. Entonces cuando está deformada, la tapa hace tope encima de la junta, encima de la culata. Entonces si esto está deformado, no acaba de apretar y es muy fácil que haya fugas de aceite. La tapa lo que hace es, se queda bailando. De la misma manera con los tornillos de la tapa, que ahora os lo enseñaremos. Bueno, obviamente también vamos a cambiar las bujías, ya que estamos. Ahora os enseño las bujías viejas, que creo que están por aquí. Bien. Ya tienen casi 30.000 kilómetros y bueno, va siendo hora de cambiarlas. Y ya que tenemos el motor abierto, pues no está de más. Referencia que toca. Tal cual, ¿verdad, Gus? No tenemos ni que engrasar la rosca ni nada, ¿verdad? No. Tal cual. Pues nada, lo introducimos aquí. ¿Qué tiene de...? Esta no es la llave que recomienda KTM, pero es una similar, que lo que tiene es que ¡pam!, se queda pegada. Entonces cuando nosotros ahora lo introducimos, pues no tenemos demasiado problema. El par de apriete de las bujías, 11 newtons metro. Ahí lo tenemos. Vale, los tornillos de la culata apretados en cruz y siempre... Tapa de la culata. La tapa de la culata, exacto, perdón. La junta de los tornillos tiene que ser nueva. Tiene que ser nueva porque con el tiempo coge presión y esa junta, si reutilizas la vieja, pues ya estaría, digamos, chafada, deformada y no estaría haciendo la función adecuada. Par de apriete, Gus, 10 newtons. 10 newtons metro. Pues puede parecer poco, pero Y siempre apretando en cruz. Bien, pues ya tenemos la tapa puesta, hemos puesto la junta, hemos puesto la silicona, hemos puesto las bujías y ahora ya pues vamos a montar las pipetas. Ahora. Esto ahora nos molesta un poquito el módulo del ABS y va a presión. Buscamos el tornillo. El espacio de trabajo es un poco reducido, pero chicos, es lo que hay. Tienes una moto casi de carreras, pues es lo que hay. ...8 newtons metro, pues aquí lo tenemos. Bien, pues reglaje de válvulas hecho, comprobación de los árboles de levas
realizado y la verdad es que estoy muy contento de ver que mis árboles de levas pues estaban correctamente y que no estaban afectados como ha habido otros casos por ahí. Y claro, aquí es el eterno debate. ¿Por qué sucede esto, no? Porque sí que es cierto que había algunas unidades de 790 que acusaron a un defecto en la fundición del material. Y a partir de las 790 se suponía que en las 890 2021, como es esta mía, pues esto ya no pasaba. Muchísimo menos debería pasar en las 2023, 2024 y demás. ¿Por qué ocurre? La verdad es que es una incógnita. Yo tengo mi visión particular. Mi visión particular la podéis compartir o no la podéis compartir porque al final es particular, quiere decir que es mía, que es que creo que hay unos ámbitos en cuanto a mantenimiento que son básicos para que esto no suceda, que es acortar el mantenimiento, no hacerlo cada 15.000 kilómetros como indica KTM, sino hacerlo cada 7.000. Entonces haciendo 7.000 o haciendo, digamos, donde tengas que hacer un mantenimiento, pues hacer 2. Esto por una parte. Y en segundo lugar, y ya digo que es una opinión muy personal mía, es utilizar siempre un aceite recomendado. Si no queréis utilizar el Motorex recomendado por KTM, pues utilizar yo qué sé, yo había utilizado un Silcolene, por ejemplo. Pero es muy importante que sea, creo, en mi opinión, repito, que sea un grupo 4, que sea un grupo 4 por las particularidades que tiene la base Ester y la base PAO que tienen los grupo 4. Entonces, decir que mi moto no ha sido afectada porque he utilizado este tipo de aceites pues no lo sé, al final, si ha sido por esto, no lo vamos a saber nadie. Pero yo creo que sí que tiene mucho que ver. Lo digo además porque en una de las revisiones que yo hice en esta moto, en un concesionario oficial, cuando fui a recoger la moto y pregunté qué aceite me habían puesto, me dijeron, hemos puesto ELF, que es el que nosotros gastamos. ¿ELF cuál? Pues el 1050. Y claro, fue, oye, pero es que esto no es lo que dice KTM. Y el tío me dijo, oye, mira, que es que nosotros aquí representamos 4 marcas y no podemos tener aceite de cada, o sea, el que recomienda cada una de las marcas que tenemos. Porque tenemos Yamaha, porque tenemos KTM, porque tenemos MacBoard, porque tenemos Vespa, porque tenemos no sé qué, no sé cuántos. Y al final, pues ellos tienen un acuerdo con un proveedor y es el que usan. Yo llegué a casa, sinceramente, y al cabo de 2.000 kilómetros estaba tan rayado que lo cambié y puse un Motorex. No sé si será debido a esto, pero insisto que creo que tiene mucho que ver. Así que ya que estoy, pues esto, no sé si lo veis, pero tengo todo esto desmontado, todos los cables sacados y demás, aprovecho a hacer una limpieza exhaustiva con unos cepillitos de dientes. Y sí, llámame quisquilloso, pero es que yo soy así. Para que luego venga alguno y me diga, sí, es que tu moto no hace campo porque está muy limpia y se ve todo muy limpio. Bueno, pues se ve muy limpio porque cuando hago este tipo de operaciones, con un cepillito de dientes me dedico a limpiar conectores, a hidratar juntas y a dejarlo lo máximo limpio posible. Entonces, a esto me voy a dedicar ahora y a hacer un guiado correcto de los cables, porque he visto que hay algún cable que otro que, bueno, que hay ahí un follón que no veas y entonces, bueno, voy a intentar que quede todo bien guiado, bien atado y este es el paso siguiente. Así que nada, continúo y hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No sé lo que habrá quedado porque ciertamente supongo que a estas alturas ya habréis visto el vídeo y hay algunas partes que ha sido un poquito difícil de grabar. Bueno, manos sucias llenas de grasa, el ángulo, el espacio de trabajo tampoco es que sea muy así, cuesta bastante enfocar porque son espacios muy reducidos, pero bueno, en definitiva de lo que se trata es de que, bueno, una persona con unas nociones básicas de mecánica siguiendo un manual de usuario
Y también tengo que decir que, digamos, copilotado por una persona entendida, en este caso Gus de GEA Academy, y que también gracias al curso del reglaje de válvulas, pues le perdí un poquito el miedo a lo de meterle mano y directamente hacerlo yo. Y al final esto ha sido un cúmulo de circunstancias, porque como ya dije anteriormente, la idea que yo tenía inicialmente era llevar la moto a un taller y ya está, y chimpún. Pero como al final este taller me ha hecho el favor de no hacerme caso y no llamarme y no quedar conmigo y, bueno, en definitiva, pues ponérmelo difícil, y yo pues quería hacer esto y ciertamente el proceso lo he disfrutado muchísimo. Considero que además he adquirido conocimientos, he aprendido y sobre todo le he perdido el miedo digamos, o más que perderle el miedo, he ido un poquito más allá, he hecho un pasito, he avanzado un poquito respecto a los mantenimientos que yo le venía haciendo a mi moto. Ahora pues estoy súper contento, súper tranquilo de que la moto, pues bueno, pues está hecha con todo el cariño del mundo. O sea, nadie va a tratar tu moto como la tratas tú. O sea, el cariño que tú le vas a dar no se lo va a dar ni el mejor mecánico del mundo. Y tú, si tienes tiempo de hacértelo y puedes ponerte pues a tu ritmo, a tu rollo, y puedes ir pues haciendo el proceso como yo lo he hecho, pues lo vas a hacer mucho mejor, con mucho más cariño. Yo además he aprovechado para quitar toda la mugre, porque además eso, la zona de encima de la tapa de balancines, pues eso ahí como un recoveco, un espacio que es muy difícil de acceder si no quitas el depósito y no retiras pues centralita, el módulo del ABS y demás, pues es difícil de llegar. Entonces, bueno, ya que he desmontado, me he dedicado a limpiar todas las conexiones, a fijarlas, a peinar todos los cables bien, a ponerlos en su sitio, porque muchos cables no estaban puestos en su sitio y yo entiendo que esto ya será de fábrica. Pero bueno, en definitiva, pues esto ha sido muy satisfactorio para mí. Espero que el vídeo os guste y que os anime a que en un momento dado pues podáis meter mano a vuestra moto vosotros mismos. Y nada, pronto más vídeos, porque tengo varias cosas por ahí. Hice la semana pasada una salida con un conocido youtuber y la verdad es que no grabé mucho, pero está gracioso. Y nada, que pronto más vídeos. Hasta luego.